Hello everyone, welcome back. Wait. Hola, bienvenidos nuevamente a otra clase with Teacher Rommel from Atuntaki. And today it is the third lesson we have. Y bueno, porque es la tercera clase, voy a empezar con un challenge. Yes. Are you ready for the challenge? Yes, right. I hope you are ready for this challenge. This challenge is about translation. Este challenge es de traducir, ¿ok? Yo les voy a dar una frase en inglés y si usted puede traducir mientras lee, pues simplemente se va a dar un punto por cada una de las oraciones que van a asomar en la pantalla. La primera. Fácil, ¿verdad? 3 palabras. Significado. Yes. In the house. One more. Una más. Here you go. Okay. What is the meaning? Near the corner. Significado. Cerca a la esquina. One more. Una más. Más fácil todavía. An apple. Sería una manzana. Vamos con una un poquito más difícil. Here you go. 5 palabras. Fácil también. Agua con limón y azúcar. One more. Here you go. Jumping on the bed. Saltando en la cama, sobre la cama. Muy bien. One more. Excellent. This is next to the person in black. Al lado de la persona en negro. O vestida de negro, tiene que usted entender. Perfect. This is part of the challenge. Esa era la parte del challenge donde tenía que traducir. Ahora vamos a continuar desde donde nos quedamos la anterior clase, que sería los verbos y sus conjugaciones en el tiempo presente simple. Ahora voy a profundizar un poquito más con ejemplos para que esté más claro. Y luego cómo transformar esto en una negación y cómo transformarlo también en una pregunta. The first verb, el primer verbo invitado es drink. Muy bien. Si yo les dijera cuál es la primera persona del singular, sería la respuesta I. Correcto. Ahora vamos a juntar el pronombre y el verbo drink. Y vamos a tratar de juntar con algún complemento que sea compatible, ¿no? Por ejemplo, antes decíamos water with lemon and sugar. Entonces vamos a usar ese complemento. Y vamos a decir I drink water with lemon and sugar. Y ya estaría una oración afirmativa en tiempo presente simple con la primera persona y el verbo drink. Pero ¿qué tal si quisiera hablar de la tercera persona? Ya no de I, sino, por ejemplo, my sister, mi hermana, my sister. Tendría que utilizar el verbo conjugado con la letra S al ser mi sujeto una tercera persona. Nos quedaría my sister drinks water with lemon and sugar. ¿Ok? Very good. Drinks con la S por ser la tercera persona el sujeto de nuestra oración. ¿Qué tal si fuera un plural, por ejemplo? Ellos, hablando de las personas que están
digamos, al frente o viven al frente de nosotros, nuestros vecinos. They. Diríamos, they drink water with lemon and sugar. Simplemente drink, porque es el sujeto de nuestra oración sería plural. Ahora, si nosotros queremos transformar a esto a una pregunta, simplemente tenemos que utilizar el verbo auxiliar. ¿Recuerdan cuál era el verbo auxiliar? Yes, este es el verbo auxiliar. Do, con su conjugación das para las terceras personas. Entonces, con este verbo auxiliar vamos a usarlo para hacer pregunta y negación. Para hacer pregunta tendría que ir justo antes del verbo, antes del sujeto, perdón. Y nos quedaría, do I drink water with lemon and sugar? Simplemente añadiendo el verbo auxiliar antes del sujeto. Para, si hubiera hablado de la tercera persona, como en el ejemplo anterior, de mi hermana, my sister, tendría que utilizar el verbo auxiliar conjugado para la tercera persona. Y por lo tanto, ya no conjugar el verbo de acción con la S. Simplemente es un cambio de conjugación al verbo auxiliar. Y nos quedaría, thus my sister drink water with lemon and sugar. Tan sencillo como eso. Para hacer una negación, más fácil todavía, con el mismo verbo auxiliar, vamos a utilizar do más la palabra not. Y eso va a ir justo después del sujeto y antes del verbo de acción. En los ejemplos nos quedarían, I do not drink water with lemon and sugar. O también, my sister does not drink water with lemon and sugar. Muy fácil también con los plurales. They do not drink water with lemon and sugar. Si queremos que sea pregunta, simplemente cambiar de posición el verbo auxiliar. Esto siempre sucederá así en el tiempo presente simple. ¿Ok? Así de rápido llegamos a la segunda parte del challenge, que consiste en ahora traducir del español al inglés, aplicando las reglas que usted ya conoce de conjugación del tiempo presente simple. La primera oración dice, yo estudio en mi casa. ¿Cómo se dice yo estudio en mi casa? Puede ver que es primera persona de singular. Entonces el verbo debe ir, usted sabe cómo tiene que ir, en mi casa. Aquí la palabra nueva tal vez sea mi, que en inglés se dice my, M-Y. Yo estudio en mi casa se dice I study in my house. I study in my house. Muy bien. ¿Qué tal si quiero que sea negación? Yo no estudio en mi casa. Perfecto. El análisis es que luego de su sujeto y antes del verbo de acción, usted va a colocar el verbo auxiliar, porque necesita el verbo auxiliar para hacer negaciones. También seguido de la palabra not. Y quedaría I do not study in my house. Perfect. I do not study in my house. I don't study in my house. ¿Qué tal si quiero transformarla a pregunta? Perfect. Simplemente el análisis nos dice que debemos colocar el verbo auxiliar antes del sujeto. De eso se trata el tiempo continuo. Utilizar el verbo auxiliar para el tiempo simple, perdón, creo que me confundí, dije tiempo continuo, pero es el tiempo simple se maneja con verbos auxiliares. Este verbo auxiliar, do. Y nos quedaría, do I study in my house? Do I study in my house? Y con el tono de pregunta, pues obviamente eso sí, usted
debe ponerlo. ¿Qué tal si quiero hacer con tercera persona y decir que ella estudia en su casa? ¿Cómo sería para decir ella estudia en su casa? Muy bien, sería she studies in her house, en este caso, her, su de una chica, her. Ella estudia en su casa, she studies in her house. Y también el verbo study, recuerda que si tiene y antes de la y está una consonante, tiene que cambiar la letra y por una i, e, s. Lo contrario de que si es que tiene, por ejemplo, la y una vocal antes, que en ese caso era simplemente con la s, como por ejemplo el verbo play, uno de los más conocidos. Play. I play, she plays. Pero bueno, volviendo con este ejemplo. Ella estudia en su casa. She studies in her house. ¿Qué tal si quiero que sea negación? El análisis. Para hacer negaciones en tiempo simple necesito verbo auxiliar. Y como es negación, después del sujeto y antes del verbo de acción. Nos quedaría she does not study in her house. She does not study in her house. She doesn't study in her house. ¿Qué tal si quisieras que fuera una pregunta? Perfect. Verbo auxiliar nuevamente, solo que antes del sujeto. Does she study in her house? Does she study in her house? Noten cómo el verbo study ya no tiene la conjugación, porque ahora se la ha cedido a el verbo auxiliar, que ha llegado ahí como un superhéroe a auxiliar a este verbo. Ese es su trabajo. Finalmente, con un plural, para decir, nosotros estudiamos en nuestra casa. ¿Cómo sería? Nosotros estudiamos en nuestra casa. Correcto. We study in our house. We study in our house. Con el verbo de acción en su forma simple, sin ningún tipo de conjugación, por ser sujeto un plural de primera persona en este caso. He ahí la importancia de saber identificar a nuestros sujetos como primera persona, segunda persona, tercera persona, de singular, de plural, porque todo va a girar alrededor de esto. La siguiente clase será acerca del tiempo continuo, que tiene bastante cosa similar con esto del tiempo simple, pero siguiendo un patrón con palabras diferentes. Eso nada más por ahora. I have to say goodbye for now, but see you in the future. Bye for now.